Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y lo hacemos saludando a quienes nos siguen a través de www.telenavegante.net en el país y en el resto del mundo. Vamos de inmediato con la primera plana de Correo del Orinoco. Sí, el gran titular de Correo del Orinoco no tiene que ver ni con las inundaciones en Ciudad Bolívar, ni con el granizo en Caracas, ni con las nevadas en Mérida, ni con las inundaciones en el resto del país. No, tiene que ver con Siria. El gran titular de Correo del Orinoco dice así: Maduro ofreció participar en comisión de ONU que ayude a negociar la paz en Siria. Sí, tal cual usted lo escucha. Maduro ofreció participar en comisión de la ONU que ayude a negociar la paz en Siria. Pero la primera plana del diario El Nacional nos dice lo siguiente, ¿no? Tanto que quiere Maduro participar en el sistema internacional, en la Comisión de la ONU, pero resulta que las decisiones de ese mismo sistema internacional, en este caso la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela, no son acatadas por este gobierno. A eso se refiere el gran titular de apertura del diario El Nacional en la mañana de hoy. 911 presos murieron por no haber sido acatada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La violencia aumentó en 8 penales que supuestamente estaban amparados por el Tribunal Hemisférico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó desde el año 2006 medidas para garantizar la integridad de los reclusos, opción de tutela que se perderá el próximo 10 de septiembre al entrar en vigencia el retiro de Venezuela. Cosa gravísima. Si cuando Venezuela estaba en el sistema interamericano de derechos humanos no le hacían caso a las decisiones de la Corte, ¿tú te imaginas lo que va a pasar a partir del 10 de este mes? Que se retira oficialmente Venezuela del sistema interamericano, de la Corte Interamericana. Esto es muy grave porque hay numerosísimos casos donde humildes venezolanos que no encontraron respuesta en todo el sistema de justicia del país, encontraron alguna respuesta en la Corte Interamericana. Ya ni ese consuelo habrá. Esta es la situación. Otros titulares en esta primera plana del diario El Nacional. ONU considera graves enfrentamientos en Perijá, pide respeto a derechos de los indígenas. Es que de verdad la sensación de ridículo es inmensa, ¿no? Maduro se quiere meter en la Comisión de la ONU que vaya a Siria, pero la ONU le recuerda que debe respetar los derechos de los indígenas venezolanos que están siendo agredidos en la Sierra de Perijá. Otros titulares en esta primera plana del diario El Nacional. Aumentan sedimentos en la Mariposa. Cada día el agua que llega a las tuberías de los hogares caraqueños es más turbia y hasta presenta olores extraños y trazas de aceite. Tenemos una gran gráfica en esta primera plana del diario Nacional, mostrándonos un plano desolador del embalse de la Mariposa. Otra señal lamentable en esta primera plana del diario El Nacional. En Táchira enjuician a enfermeros por protestar. La Corporación de Salud interpuso acciones legales contra un grupo de enfermeros que abandonó sus puestos en el Hospital Central Universitario de San Cristóbal para exigir reivindicaciones laborales y salariales. En el ángulo inferior derecho, esta primera plana del diario El Nacional, la corrupción no deja llegar al socialismo. Ese curioso titular se refiere a un caso concreto. Por capricho del entonces presidente Chávez se creó un emplazamiento urbano en plena montaña, en la mitad de la ruta entre La Guaira y Caracas. Esto se llama Ciudad Caribia. Muy cerca, por cierto, donde está una falla geológica importante, la falla de Tacagua. Bueno, a pesar de todo, de lo difícil del acceso, como antes, antes y ahora, las cosas se hacen es por capricho, no por estudio, se construyeron esos edificios allí. Llegar y salir de allá es muy difícil, porque no había vía de acceso, hubo que fabricar, hubo que inventar un distribuidor en la mitad de la autopista para poder meterse hacia la montaña. No tenían líneas de transporte que les prestara el servicio. Entonces crearon con unos rústicos que el Estado aportó esta línea de transporte. Bueno, estaban protestando ayer porque no tienen cauchos, no tienen insumos, no tienen cómo seguir prestando el servicio. ¿Qué les parece? Eso es la llamada Ciudad Caribia, allí entre Caracas y La Guaira. La primera plana del diario Últimas Noticias nos dice en la mañana de hoy: clínicas de pronóstico reservado, escasean la anestesia, reactivos y material para rayos X. Cerró ayer la unidad de diálisis de La Arboleda. Insumos no llegarán antes del 2014, dice el gremio que las agrupa, disculpen. El diario La Voz
Nos trae el siguiente gran titular de apertura. Palo de agua causó estragos en Caracas, árboles y ramas caídas colapsaron el este de la capital. A la izquierda, bueno, la preocupación del señor Maduro. Nada justifica el bombardeo contra Siria, mientras Caracas es bombardeada por granizo. ¿Qué tal? La gran gráfica, esta primera plana del diario La Voz, se refiere a las protestas de jubilados exigiendo pago o ajuste salarial. La primera plana del diario 2001 nos tiene una gran gráfica que dice montañas de basura. En las esquinas del municipio Libertador, la acumulación de escombros, plásticos, papel y cartón interrumpe el paso de los peatones. Debo recordarles que el municipio Libertador tiene como alcalde el señor Jorge Rodríguez, quien es además jefe de campaña del gobierno para cuanta cosa se les ocurre, ¿no? El gran titular de apertura del diario 2001 es: alertan sobre fiebre de vitaminas, consumo sin control de complejos minerales puede causar enfermedades graves. La Organización Mundial de la Salud advierte que en el mundo 80% de la población las toma sin prescripción. El Mundo, Economía y Negocios nos dice: Banco Central de Venezuela firma regreso del dólar permuta, un pasito para adelante, 2 pasos para atrás. Es la historia de este gobierno en materia económica. Y tal cual tiene el siguiente gran titular de apertura, correspondiente a la editorial de hoy con la firma de Fernando Rodríguez. ¿Quién fue el idiota que dijo corrupción? Alguna vez tratamos de señalar lo que nos parecía esencial a eso que llaman misiones, términos que con consonancias militares y también religiosas son una síntesis adecuada al perfil del régimen, al menos en su fase actual, en la que Cristo anda de encompinchamiento celestial con el Che Guevara y el comandante eterno, vea usted. Por ahí se va, irónicamente, este editorial con la firma de Fernando Rodríguez. En la parte superior, una alerta que nos hace la gente de Tal Cual. Navidad podría llegar sin hallacas por falta de harina precocida de maíz. ¿Qué tal? Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos con una breve recta final aquí en Del Dicho al Hecho. Estás escuchando Del Dicho al Hecho, las informaciones que son noticia de primera plana en la prensa nacional, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede.